En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo te llamaré, oh tú, que no tienes nombre? Aquel que salió de los abismos de tu soledad. Tu enviado Jesús nos dijo que eras y te llamabas Padre. Fue una gran noticia. En la quieta tarde de la eternidad, mientras eras vida y fuego en expansión, yo vivía en tu mente, me acariciabas como un sueño de oro y mi nombre lo llevabas escrito en la palma de tu mano derecha. Yo no lo merecía, pero tú ya me amabas sin un porqué, me amabas como se ama a un hijo único. De la noche de mi soledad levanto mis brazos para decirte, oh amor, Padre Santo, mar inagotable de ternura, cúbreme con tu presencia, que tengo frío y a veces todo me da miedo. Dicen que donde hay amor no hay temor. ¿Por qué entonces estoy con temor? Estos negros corceles me arrastran hacia un mundo ignorado, lleno de ansiedades, de miedos y depresión y de aprensiones. Padre querido, ten piedad y dame el don de la paz de un atardecer. Yo sé que tú eres la presencia amante, el amor envolvente, bosque infinito de brazos. Eres perdón y comprensión, seguridad y certeza, júbilo y libertad. Salgo a la calle y tú me acompañas. Me enfrasco en el trabajo y quedas a mi lado. En la agonía y más allá me dices, aquí estoy, contigo voy. Aunque intentara evadir tu cerco de amor, aunque escalara montañas o estrellas, aunque volara en alas de luz, es inútil. En un acoso ineludible me circundas, inundas y transfiguras. Me dicen que tus pies caminaron por los mundos y los siglos detrás de mi sombra huidiza, y que cuando me encontraste el cielo se deshizo en canciones. Con tan buena noticia me has tornado en un hijo prodigiosamente libre. Gracias. Y ahora derribo mis viejos castillos, las altas murallas de mis egoísmos, hasta que no quede en mí ni polvo de mí mismo y pueda así ser transparencia para mis hermanos. Y entonces, al pasar por los desolados mundos, también yo seré ternura y acogida. Alumbraré las noches de los peregrinos, diré a los huérfanos, yo soy tu madre. Daré sombra a los extenuados, patria a los fugitivos, y los que carecen de hogar se cobijarán bajo el alero de mi tejado. Tú eres mi hogar y mi patria. En ese hogar quiero descansar al término del combate. Tú velarás definitivamente mi sueño, oh Padre, eternamente amante y amado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, vamos a empezar respondiendo una pregunta que quedó pendiente gracias a Carmencita, porque la guardó y me la envió. Y la pregunta que hacía uno de ustedes hace 15 días ¿es obligatorio dar ofrenda en la Eucaristía? Siempre, cuando pasan la bolsita de las ofrendas. No, no es obligatorio. No es obligatorio. De todas maneras, tengan en cuenta que de eso se sostiene las parroquias. Pero ya les voy a explicar un poquito. Si van haciendo preguntas, yo le agradezco a Carmencita y a Juan, que lo vi por ahí, que vayan anotando las preguntas y me las hagan llegar las que no alcance a ver. Buenas noches, Joa, y a todos, buenas noches. Hablemos entonces, empecemos con la última cena. Bueno, está claro
sin lugar a dudas, fue Jesús mismo quien instituyó la Eucaristía aquel Jueves Santo. Y al hacerlo, facultó a los discípulos y después a los sacerdotes para que hicieran lo mismo cuando lo dejó como memorial. Los facultó y les dio el poder. Entonces, Él lo hizo. El sacrificio que vamos a ofrecer los sacerdotes, el sacrificio eucarístico, va a ser válido, porque Jesús así lo hizo, lo validó cuando le dijo a los discípulos aquel jueves del mes de Nisan: cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria mía. Y ya que él mismo fue el oferente aquella noche, porque Jesús fue en la última cena, recuerden, él toma el pan y el vino, y él es el oferente, él ofrece como su cuerpo y su sangre aquel pan y aquel vino. Entonces, al pedir que lo hicieran como memorial suyo, instituyó el sacerdocio ministerial también. Una cosa va a depender de la otra. El sacerdocio ministerial es para la Eucaristía, y la Eucaristía es para que lo ejerza un sacerdote ministro ordenado. Porque todos por el bautismo participamos del sacerdocio de Cristo, pero es diferente este. Es el sacerdocio, este es el sacerdocio ministerial como sacramento. De este modo, Jesús no es un protagonista pasivo en la Eucaristía. Tengan en cuenta eso, muy importante. Él no es un protagonista ahí pasivo, sino que el sacerdote obra en la persona de Cristo y Cristo en la persona del sacerdote. En el momento de la Eucaristía ya no es el sacerdote simplemente, es Cristo en él. Y es Cristo el que hace todo. Cristo es el que preside la celebración. Cristo es el que ofrece como sacerdote. Cristo es el altar y Cristo es la víctima. Bien, hasta ahí alguna inquietud. Esa era como una pequeña introducción, que ya ustedes sabían esto, donde la Eucaristía se sustenta, de dónde viene, de dónde nace, y todos saben que es Jesús y que nace en la última cena, porque cada Jueves Santo así lo celebramos. ¿En qué consiste la esencia del sacrificio de la misa? Bien, esta fue otra pregunta que alguien hizo. ¿En qué consiste la esencia del sacrificio? ¿Cuál es la esencia de la misa? No sé qué puedan decir ustedes. Ojalá la mayoría lo sepa. Los teólogos católicos no se han puesto de acuerdo todavía en qué concretamente es la esencia del sacrificio eucarístico en cuanto a la acción importante. Pero sí estamos de acuerdo todos los católicos y todos los teólogos que la esencia, escúchenlo bien, la esencia del sacramento de la Eucaristía es la consagración. En torno a la consagración gira todo lo demás. La liturgia de la palabra, que nos prepara para la mesa del banquete, y luego ya la comunión misma. Eso es lo más importante. La consagración del pan y el vino, que sepan ustedes, son dos consagraciones de un mismo sacramento, porque se consagra individualmente el pan. El sacerdote no toma ambos al tiempo y dice que sean cuerpo y sangre. No. Él, al pronunciar las palabras consecratorias, los hace exactamente igual como Jesús lo hizo aquel Jueves Santo. ¿En qué momento Jesús se hace presente en las especies eucarísticas? No es en el momento en el que el sacerdote traza la señal de la cruz sobre las especies eucarísticas. No. No es ahí. No es allí. El sacerdote se le puede olvidar esto, trazar la señal de la cruz sobre las especies eucarísticas. Tampoco es cuando el sacerdote pone las manos, eso se llama epíclesis. Cuando el sacerdote pone las manos sobre el pan eucarístico, ahí tampoco es cuando se hace presente Cristo en el pan y el vino. Se hace presente cuando el sacerdote, con claridad, pronuncia las palabras que Jesús pronunció en la última cena, las palabras consecratorias. Es en ese momento donde se efectúa. Al sacerdote no se le puede olvidar estas palabras en la misa.
Se le pueden olvidar otras cosas, pero estas palabras no pueden olvidarse. Este es el momento mismo del prodigio. Ya yo se los había compartido en otra ocasión. Esto es así desde que aquel Jueves Santo, en el cenáculo, en la última cena, Jesús tomó el pan y el vino y pronunciando esas palabras, quiso hacer de ese pan y de ese vino su cuerpo y su sangre. Este es el acto central de la misa. ¿De acuerdo? Y ya hay testimonio de esto desde antes del siglo II. Recuerden que el siglo I va del año 0 al año 99. Ese es el siglo I. Luego ya el año 100 es el siglo II. Jesús muere más o menos hacia el año 30 y algo, 36, más o menos, 33, más o menos. En el año 33 muere Jesús y unos años después ya hay sacerdotes que están comulgando y hay un testimonio muy antiguo, yo se lo voy a compartir después. Vamos a ver una pregunta. ¿La consagración es el acto más importante de la Eucaristía? Dice Betsy Coley, exactamente. Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Cómo entender o interpretar la planta diezmo? La palabra, tal vez, Juan, ahí el autocorrector cambió un poquito la cosa. Eso pasa con los autocorrectores. La palabra diezmo viene de 10 y es del 10% del producto. En el caso de la lectura de hoy, por ejemplo, está en el Levítico y está en el Deuteronomio legislado para el pueblo judío. Es la 10ª parte de todo lo producido por la tierra. ¿Ya? En el caso de nosotros los cristianos, en la Iglesia Católica, tenemos que diezmar, por supuesto, pero lo hacemos una vez al año. Y aquí somos un poco más flexibles porque depende también muchas veces de la situación en la que se encuentre la persona. Entonces no le vamos a obligar a una persona pobre que vive con un mínimo y que no le alcanza para muchas cosas a que haga un diezmo si no puede. Él ofrecerá de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Pero sí hay que diezmar. El diezmo no es para el sacerdote. El diezmo se reparte entre una parte de la parroquia, una parte para la diócesis y una parte para la Iglesia Universal. Entonces eso se manda allá al Vaticano. Con todo el dinero que se recauda, el Vaticano es la Iglesia es la primera que se hace presente cuando hay una desgracia, cuando hay un momento difícil en alguna parte del mundo. La Iglesia es la primera que se hace presente materialmente, porque ya lo ha hecho con oración. Entonces, todo eso de donde sale, de los diezmos, de las ofrendas, de lo que se recoge. Por eso, bueno, Dios es generoso con nosotros, porque siempre se sostiene la Iglesia. Quiere decir que la gente está siempre compartiendo. Sí, Juan, la pregunta es muy pertinente. Si el diezmo se entiende como un aporte únicamente en dinero, sí, porque se diferencia de las primicias. Una cosa es una ofrenda en especie. Entonces uno puede hacer una ofrenda en especie a la iglesia, a su parroquia, pero eso no se puede tomar como diezmo. El diezmo es en dinero, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes dicen, yo voy a dar el diezmo este año, lo voy a dar con unos mercados. No. Esa es una obra de caridad que tú puedes hacer y está muy bien que lo hagas, pero se diferencia del diezmo y de las primicias. La primicia es del primer producto de las cosechas, usualmente, o del trabajo, ¿no? La primicia es diferente. Entonces, si a ti te dan el primer sueldo, consigues un trabajo y del primer sueldo tú vas a hacer una ofrenda que se llama primicias. Ahora, otra cosa que solemos hacer equivocadamente,
y es que a veces repartimos el diezmo entre las personas. Entonces yo digo, el diezmo lo voy a repartir entre el padre Carlos, el padre Federico, el padre Juan. No, uno diezma en el lugar donde recibe el bien espiritual. Entonces, usualmente es en la parroquia. Tú puedes tener mucho afecto por otro sacerdote, pero tu diezmo debe ir a tu parroquia, a tu parroquia. Eso es importante que lo tengamos claro. Allí donde tú te congregas, allí donde recibes el bien espiritual, ¿sí? Que quieres hacer una ofrenda a otro sacerdote para ayudarlo porque está en una situación difícil, eso está bien, pero es diferente. El diezmo es allí en tu parroquia, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Sí, Betsy, se presta confusión. Sí, exactamente no. El diezmo nunca es en especie. Nunca es en especie. Ahí se diferencia de otras cosas. Hay otra pregunta muy importante que yo escribía por allí y me parece a mí que es ¿quiénes se benefician de la Eucaristía? Carmencita, la ofrenda no se considera diezmo. La ofrenda no. No, porque el diezmo es un 10% de un salario mínimo al año. ¿De acuerdo? Entonces, la ofrenda que tú das en la misa los domingos o los de entre semana, ese no es el diezmo. Esa es la ofrenda. Bueno, sí. Pues el diezmo entre los protestantes en ambos es obligatorio, solo que la Iglesia Católica es más flexible porque depende de la capacidad que tenga la persona, ¿no? Entonces, entre los protestantes es diferente porque es obligatorio y creo que es mensual entre ellos, no estoy seguro. Es que entre los protestantes cada iglesia es autónoma, cada iglesia es diferente. Sí, Luis Ernesto, de lo que se gana al año. Entonces, si tú te ganas al año 1 millón de pesos, perdón, tú te ganas un salario mínimo, tuyo es de 1 millón de pesos, entonces al año tú vas a dar 100,000 pesos. Entonces, es así como se hace. Y lo llevas a tu iglesia. ¿Quiénes se benefician de la Eucaristía? Era una pregunta que hacían, me parece muy importante. Y la respuesta es la iglesia toda. Toda. Alguien podría decir, hay personas que no van a misa, ¿se benefician de la Eucaristía? Por supuesto. Aún los que no van a misa se benefician de la Eucaristía por un hecho muy importante que hay que tener en cuenta. Que la unidad de la iglesia, que somos todos los bautizados, cuando Jesús está celebrando la Eucaristía, porque Jesús es el que preside la Eucaristía y Jesús es el que hace la ofrenda. Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo místico y esposa. Lo más bello de esto es que cuando se está celebrando la Eucaristía y Jesús está presidiendo y el sacerdote en ese momento es Cristo, pero no es el sacerdote el que está presidiendo. A veces por organización decimos, hoy preside el padre Alex, hoy preside el padre Andrés, hoy preside el padre fulano. Eso es diferente por organización, pero en realidad quien preside toda celebración litúrgica, el liturgo, es Cristo. Los demás, los que estudian liturgia no son liturgos, son liturgistas, pero el liturgo es Cristo, el único sumo y eterno sacerdote. Y como Él es cabeza del cuerpo de la iglesia, Él celebra y donde Él está la iglesia. Y la iglesia somos todos los bautizados. De modo que cada vez que se celebra la Eucaristía, aunque el sacerdote esté allá solo, esto fue un debate teológico incluso que tuvimos en la universidad, porque uno de los profesores decía, no tiene sentido celebrar la misa uno solo, sin pueblo. Bueno, esa era la posición del profesor, pero realmente no es así. Donde está Cristo está la iglesia, donde está el obispo está la iglesia, también se dice del obispo. Entonces
Yo durante mucho tiempo he celebrado la Eucaristía solo, porque yo no tengo parroquia. Ahora la estoy celebrando con ustedes, porque por estas circunstancias nos conectamos y empezamos a celebrar la Eucaristía por este medio. Entonces yo en mucho tiempo he tenido la gracia de celebrar todos los días la Eucaristía con la presencia del pueblo de Dios, aunque sea virtualmente. Pero antes, cuando yo celebraba la Eucaristía solo, donde está Cristo, cabeza está la iglesia. Y esa gracia que se recibe de la Eucaristía, la recibe toda la iglesia. Aún todo aquel que pertenece a la iglesia se ve beneficiado de cada Eucaristía que se celebra día a día. Así no está en la Eucaristía. Ahora bien, ¿qué nos enseña también la Sagrada Teología en este respecto? Porque, listo, hay una cosa. El que va a la Eucaristía se beneficia aún más que el que no va. ¿Me entienden? Entonces, supongamos que un amigo mío es católico, es bautizado, no va a misa. La misa que celebramos lo beneficia. Pero más beneficia a quien participa de la Eucaristía, a quien vive. Es decir, las bendiciones, por decirlo de alguna manera, las recibe más, las recibe más. No es que Dios no bendiga a unos más que a otros, no, es que por el solo hecho de entrar en el misterio eucarístico y en la celebración y participar de ella, está recibiendo todos esos dones. Pero aún hay más, aún hay más. ¿A quién beneficia sobre todo más la Eucaristía? A aquellos por quienes se aplica la Eucaristía. Es decir, cuando ustedes ponen una intención para que el sacerdote la diga y la celebre. Entonces, si tú dices, bueno, yo quiero celebrar la Eucaristía hoy por mi cumpleaños, ese día que se aplica la misa, para dar gracias a Dios por tu vida, tú recibes la tajada de torta más grande, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay más, recibe más gracia a aquella persona. Entonces es así como nos beneficiamos en la Eucaristía. Entonces, como veremos más adelante, hay un documento de la iglesia, Mystici Corporis, que ustedes pueden buscar en internet y les recomiendo que se lo lean para que se nutran de la enjundia de la teología litúrgica de la iglesia. Dice, Cristo como cabeza ofrece al Padre su cuerpo místico, que es la iglesia, y de manera especial, unido al sufrimiento de la pasión, une al sufrimiento de la pasión a los pobres, a los enfermos y a todos los que sufren. Esto es bellísimo. Esto me gustó mucho cuando lo leí en el documento. Cuando ofrecemos la Eucaristía por los enfermos, Cristo asocia de manera especial a esos enfermos a su pasión. Eso es bellísimo. Es bellísimo. Por eso no desatendamos a nuestros enfermos en la celebración de la Eucaristía. ¿Qué otro beneficio recibimos? Son muchos, pero yo hoy solo les estoy compartiendo algunos cuantos. Reparación. La misa es reparadora. Hay algo tan bello que dice el Papa, y es que nosotros en la Eucaristía rendimos un culto especial al Sagrado Corazón de Jesús. Esto es bellísimo y es un culto reparador. Entonces la Eucaristía también tiene un sentido reparador. Cada vez que celebramos la Eucaristía estamos reparando por todas esas injurias, blasfemias que se cometen contra el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces tiene ese efecto reparador la iglesia. Bien, vamos a responder algunas preguntas porque el tiempo ya ha corrido bastante. Dice, ¿la ofrenda es para la parroquia o para el sacerdote? Bueno, vamos a distinguir esto, Gaby. La gente comúnmente llama, la ofrenda propiamente dicha es ese aporte, esa monedita, ese billetico que uno pasa, que uno deposita en la canasta o en el talego cuando lo pasan, recogiendo antes se llamaba la limosna, ¿no? Pero es un nombre que se fue cayendo en desuso porque la palabra limosna se convirtió en algo peyorativo. Entonces ya no se dice moneda en limosna, sino ofrenda. Entonces, usualmente cuando hablamos de ofrenda en la misa, nos referimos
al aporte económico que damos cuando pasan la canastica dentro de la misa. ¿De acuerdo? ¿Para quién es esa ofrenda? Esa ofrenda tiene varios destinos o usos. Se recoge, hay parroquias donde se recoge semanalmente o mensualmente, es decir, se va depositando cada dinero que va dando las personas en una alcancía más grande, en un depósito más grande, y semanalmente el ecónomo, en el caso nuestro religioso, el ecónomo pasa, recoge las monedas y empieza a contar monedas. Eso es hartísimo, a mí me tocó también, pero eso hay que hacerlo, separar las monedas de 50, de 100, y los billetes. Ese dinero que se recauda es, uno, para el sostenimiento del sacerdote. Una parte se va a tomar para que el sacerdote haga mercado y pueda comer, o los sacerdotes que viven allí, si son varios, para que el sacerdote se compre una camisa, un pantalón o una sotana, para que el sacerdote compre hostias, vino, arregle el templo, le pague a la secretaria, le pague el sueldo al sacristán, con todo lo que implica un contrato, prestaciones sociales, también de seguridad y salud, todo eso. Y una parte de esa ofrenda también debe ir como una cuota a la diócesis. Entonces miren en qué se reparte esa ofrenda que damos en la misa. Se manda una parte para el sostenimiento de la diócesis y otra parte para la iglesia. Allá también llega hasta el Banco del Vaticano. Entonces la ofrenda se va repartiendo así. Ahora bien, las personas también suelen decir, esto es una ofrenda para usted, eso es diferente. Entonces, por ejemplo, nosotros no estamos cobrando el estipendio de la misa. Después voy a hablar de los estipendios porque la misa no se paga, ¿de acuerdo? Es incorrecto decir cuánto vale una misa. Bueno, la pregunta puede ser válida, pero el sentido con que lo dice no es correcto. Porque lo que están preguntando es cuánto vale, cuánto hay que pagar por la misa. Como si la misa fuera un producto. Por la misa no se paga un peso. Y ningún sacerdote debe cobrar una misa. Si lo expresa así, está equivocado. Lo que se paga es un estipendio, que es pagarle al sacerdote el celebrar la Eucaristía. Ese es el estipendio. Entonces el estipendio se dice al sacerdote. Entonces lo que usualmente creemos que vale una misa, 50,000 pesos, 40,000, 45, depende de la diócesis. Eso no es por la misa, es al sacerdote por oficiarla, ¿de acuerdo? Eso es lo que se paga, por oficiar una Eucaristía, no la Eucaristía en sí misma. Eso hay que irlo corrigiendo, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, que no somos parroquia, los frailes, aquí en la universidad, no cobramos por las intenciones de misas. Algunas personas que me dicen, padre, ¿cuánto le debo por la misa? Yo les digo, lléveselo a su párroco, el estipendio. El estipendio debería ser para mí, pero nosotros no lo cobramos, por lo que les digo. Entonces, yo prefiero que se lo lleven al párroco, que ese sí vive de los estipendios. Algunas personas dicen, padre, pero yo quiero darle una ofrenda a usted. Ya eso es diferente. Entonces hay personas que le dan a uno una ofrenda, eso es para usted. Entonces uno decide si se queda con esa ofrenda porque se la dieron a uno, o la lleva, en el caso de los religiosos, y la deposita en la canasta común. Puede hacerlo, puede quedarse con él, puede llevarlo al superior y decirle, mire, me dieron esta ofrenda, eso es para todos los frailes, para repartirlo entre todos. Eso es el deber ser, y lo normal es que esa ofrenda vaya al fondo común de la comunidad. Eso es lo que debería ser, ¿de acuerdo? Bien, pero después vamos a hablar más a profundidad de los estipendios. Entonces,
esa ofrenda se diferencia, la ofrenda que usted le da al sacerdote. Ah, bueno, otra cosa, el estipendio. Bueno, pero después vamos a hablar del estipendio. La ofrenda que usted le da al sacerdote es para él, la ofrenda de la misa es para todo lo que les decía, ¿de acuerdo? Eso es. Vamos a otra pregunta que había por acá. Entonces, por deducción, ¿es mejor dar ofrendas sino hacer muchas obras sociales y dar el diezmo? No, te voy a decir, no pueden dejar de dar el diezmo porque después no vamos a tener cómo sostener la iglesia. El diezmo es muy importante, porque el diezmo ya les dije cómo se distribuye para el culto y para el sostenimiento de la iglesia. Entonces, piensen ustedes que hay que ejercer la caridad también con los pastores, con sus párrocos. Miren, los párrocos muchas veces pasan necesidades y se ven muy angustiados para tener que pagar los servicios de una secretaria o un secretario, de un sacristán, para comer, para vestirse, para comprar las hostias. Muchas veces se ven en dificultades. Entonces, consideren también que una obra de caridad debe empezar, como decía San Luis en el testamento a su hijo Felipe, San Luis Rey, San Luis IX, no desatiendas a tus sacerdotes y religiosos, principalmente a ellos, porque no reciben sueldo. Nosotros no recibimos sueldo, ¿ya? Pero como religiosos nosotros estamos muy bien organizados, de tal manera que todos trabajamos para todos. Pero los sacerdotes diocesanos la pasan muy mal, la pasan muy difícil. Entonces, es mejor dar diezmo, es mejor dar ofrendas, es mejor hacer obras sociales sin desatender ninguna. No dejen de dar ofrendas en las misas, porque si dejan de dar ofrendas, se van a ver en aprietos las parroquias. No dejen de hacer obras sociales, obras de caridad, porque eso es lo que les va a abrir el cielo. Y no dejen de dar el diezmo. Entonces, no vayan a cambiar una por la otra, ¿no? Durante el año repartan la manera de cooperar, de ejercer la misericordia, ¿de acuerdo? Repártanla. En una ocasión hagan una ofrenda, en otra ocasión hagan una obra benéfica, una obra social, y en ningún caso dejen un año sin dar el diezmo, ¿de acuerdo? Ahora, tampoco lo hagan por el interés, que es la diferencia con los protestantes, porque los protestantes promueven el diezmo bajo la teología, aunque eso no es una teología, pero ellos lo llaman así, la doctrina de la siembra. Entonces ellos dicen, hermano, entre más des al Señor, más recibirás. Eso sí es verdad, es un principio teológico, pero no funciona así, no funciona así. Entonces las personas creen que eso es una pirámide. Entonces, entre más dan, más van a recibir. Esto no es una pirámide. Tú vas a recibir primero en el cielo. Segundo, Dios no te va a dejar de socorrer. Pero ¿qué Dios tan... Este Dios sería un Dios negociante, un buen paisa. ¿Por qué? Porque entonces Dios te dice, listo, dame bastante, yo te doy bastante. No, hombre, Dios no es así. Entonces ahí los protestantes juegan con la necesidad de las personas, juegan con el interés de las personas, con lo que mueve a las personas. Y entonces le dicen, entre más das, más no. Mira, ¿tú crees que Dios para darte más requiere que tú le des? Dios te da porque es generoso. Lo que pasa es que cuando tú siembras, cosechas. Eso es diferente. Entonces tú das una ofrenda, Dios te bendice. Yo lo he experimentado en mi propia carne. En mi propia carne, lo he experimentado. Muchas veces yo tengo muy poco y alguien necesita, lo doy. Y no pasan 24 horas cuando una persona viene y me dice, padre, mire, le doy este detalle. Se multiplica. Pero si uno lo va a hacer por eso, pierde el mérito. Nunca se debe ofrendar ni el diezmo pensando en que voy a recoger. Piensa en la recompensa, sí, porque Jesús lo promueve, pero en la recompensa espiritual, en lo que eso supone para la eternidad. Ahora bien, las bendiciones que Dios nos va a dar, nos las da también aquí. Es decir, Él no te va a desamparar. Un corazón generoso es un corazón
que siempre dejará una puerta abierta para que fluya la gracia. Por el contrario, un corazón tacaño, ambicioso en extremo y que no comparte, cierra todas las puertas a la gracia. Y por eso parece que el que más da más recibe. Sí, bueno, en parte sí, pero no es porque Dios dé más a quien más da. O sea, yo no lo considero así, no me parece que sea la lógica del amor, pero Dios sí diseñó la vida y las cosas de tal manera que el amor y la caridad es aquello que se multiplica entre más se da. Entre más se da, más se multiplica. Es misterioso, es misterioso. Pero no caigan en la trampa de hacerlo para recibir más. Esto no es una pirámide, ¿de acuerdo? No funciona así. Es mejor dar ofrenda y diezmo. Y yo pienso que uno debe ser siempre más de lo estipendio y no cuantificar lo que se da. Me parece muy bien, muy bien. Jonathan o Jonathan. Es que tenemos un fraile que se llama Jonathan, pero él se pronuncia Jonathan, como el de la Biblia. Sí, estoy de acuerdo contigo. Me parece excelente esa acotación. Algunos fieles dejan de ir a unas parroquias porque el padre habla mucho de política. ¿Qué hacer allí? Hombre, de verdad, ahí nosotros, miren, la política hace parte de la vida. Y aún Jesús también de alguna manera dejó algo por allí en materia de política. Y el Evangelio no es ajeno a las cosas públicas, al interés de todos. No es ajeno, pero el púlpito, como decían antes, por decirlo de alguna manera, porque eso se llama ambón, ya después lo vamos a ver, el púlpito no es para hacer política. Y el sacerdote, pienso yo, ¿por qué? El sacerdote debe aplicar lo que se dice de la etiqueta, de la urbanidad, de la buena educación. Se dice de la buena educación y la etiqueta, que en la mesa no se debe hablar ni de religión ni de política. Creo que este principio debe tenerlo en cuenta el sacerdote también. ¿Por qué? Porque él es el padre de todos. Y no hay nada que polarice más a una sociedad que la política y la religión. Porque son cosas que se nos van al alma. Son cosas que las tenemos visceralmente. Entonces, cuando un sacerdote habla abiertamente de política y toma posición por uno, va a herir tremendamente la susceptibilidad del otro. Es mejor que oriente, que estudie las propuestas de ambos políticos y que oriente al pueblo de Dios y deje que el pueblo de Dios elija libremente, pero eso sí le haga ver, miren, este político aprueba el aborto, aprueba estas cosas y lo otro y lo otro y lo otro, y lo haga públicamente. Ya con eso que él dice, porque abiertamente el político lo ha propuesto, entonces ya las personas pueden tomar decisión. Porque tampoco podemos hacernos los de la vista gorda cuando hay un candidato que está promoviendo cosas como el aborto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas no se puede y eso nos compete. Pero nos compete a nosotros desde el punto de vista moral, de la moral cristiana, desde la ética, desde el proyecto del Evangelio. Pero no tomar partido ni abiertamente hablar de política. Ahora bien, lo harán y lo han hecho. La iglesia se ha metido en política desde hace siglos. Eso termina dividiendo la comunidad. Lo recomendado es que orienten políticamente al pueblo sin obligarlos a votar por uno u otro candidato. Cuando eso pase, Carmencita, bien, si eso te incomoda mucho y te quita la paz, pues ve a otro horario. Ahora, si es un solo curita el que da las misas, pues ve a otra iglesia para que eso no te robe la paz, ¿verdad? Y si no hay sino una iglesia, pues ofréceselo a Dios y ora por ese sacerdote. Y lo que sientes, conviértelo en oración porque no habrá otra opción. Pero bajo ninguna circunstancia dejemos de asistir a la Eucaristía y al culto a Dios por culpa del sacerdote. Así el sacerdote predique largo como yo, así el cura sea aburridor, así el cura, mejor dicho, haga lo que quiera y sea regañón o se dedique a hablar de política. No, que Dios no tiene por qué pagar el plato roto de las equivocaciones de nosotros los sacerdotes. Entonces
No dejes de ir a Eucaristía. Ofrécele a Dios eso como un sacrificio. Mientras pasa la época de política. Todo volverá a la normalidad. Pero bajo ninguna circunstancia dejemos de darle el culto debido a Dios porque un sacerdote nos incomode. ¿De acuerdo? Sí, todo es para ayudar a la iglesia, a los pobres y el diezmo también. Entonces hay que hacerlo y el sacerdote lo necesita. Bueno, María hace una acotación acerca del purgatorio. Claro, las almas benditas del purgatorio se benefician mucho. Lo mejor que podemos hacer nosotros es ofrecer Eucaristía por las almas benditas del purgatorio. Nosotros vamos a ofrecer, mientras se normaliza esto, mientras siga transmitiendo las Eucaristías virtualmente, todos los lunes, les digo desde ya, van a ser ofrecidas por las almas del purgatorio. Usualmente no voy a recibir intenciones particulares, de modo que si ese día alguien tiene un aniversario, lo podemos celebrar el día antes o el día después, que no pasa nada. No pasa nada. Para que ofrezcamos esa Eucaristía por todas las almas del purgatorio. ¿De acuerdo? Entonces, así va a ser, para que lo tengan en cuenta. Pero sí, es importante. Y lo de los diezmos, todo eso también ayuda para lo del purgatorio. Bien, la Eucaristía es el sacramento máximo de la fe. Excelente. Dice María que buscó por todos lados si el rezo del rosario sin misterio y solo por las almas del purgatorio vale lo mismo y no he encontrado esa información. A ver, ¿cuál es la fuerza del Santo Rosario? Y qué bueno que pones esto aquí. La gracia del Santo Rosario no está solamente en las Ave Marías. Ahora, para empezar, las Ave Marías son bíblicas. ¿De acuerdo? Y tienen unas... la primera parte se basa, se sustenta en el saludo del ángel a la Santísima Virgen María en la anunciación del ángel Gabriel. La segunda parte también se sustenta bíblicamente, aunque no sea directamente extraída de la Biblia. Y es posterior, ¿no? Porque el rosario no existió desde siempre. Se fue construyendo hasta tener la forma que tenemos hoy. Sin embargo, entonces ahí va a estar una fuerza del Santo Rosario, que es las Ave Marías. El Padre Nuestro, que es la oración dominical, y se llama dominical no porque se haga el domingo, sino porque viene del latín dominus, domini, que significa Señor, es decir, es la oración del Señor, y como Señor en latín es domini, dominus, entonces es la oración dominical. De ahí viene la palabra domingo también. Domingo es día del Señor. Entonces el Padre Nuestro es la oración por excelencia que Cristo nos enseñó. Entonces otra cosa importante del Santo Rosario a la hora de orar con él. Pero a mi modo de ver, la fuerza más grande y el poder más grande del Santo Rosario estriba en la meditación de los misterios. Porque los misterios son de alguna manera la historia de la salvación de Jesús por la humanidad. Claro, también está la asunción de la Virgen y la coronación. Pero meditar, es decir, es que el rosario, más que una oración repetitiva, es una meditación. Es que no hemos aprendido a rezar el rosario porque lo anunciamos el misterio y arrancamos, dale, como una metralleta. Dale, Ave Marías y empatan una con la otra. Eso no tiene sentido. Hay que anunciar el misterio. Tómate tu tiempo para rezar el rosario. Mira, si no tienes tiempo, no hagas las 10 Ave Marías. Haz el pequeño rosario que promovió San Juan Bosco. 3 Ave Marías. Pero más vale que hagas 3 Ave Marías bien hechas, con los misterios bien meditados, a que hagas una retaíla de Ave Marías atropellándose una con la otra y ni siquiera te acuerdes del misterio ni lo hayas considerado. Entonces la idea es meditar, ¿verdad? Entonces el Santo Rosario tiene muchas gracias y es una oración de mucho poder. Sin embargo, todos los rosarios del mundo no superan a una sola Eucaristía.
¿De acuerdo? La Eucaristía es lo máximo, no hay nada más grande que eso. Y el rosario es importante, pero no supera la Eucaristía. Entonces, el rezo del rosario sin misterios, también se puede, María, también se puede. Habiendo entendido que el misterio, la meditación de los misterios, le confiere a esta oración un poder muy grande y una gracia muy grande, y sobre todo para la interiorización de la persona que está orando de ese misterio muy grande, también se puede rezar el rosario sin misterios, y es válido. Si lo haces de corazón, una persona que no se sepa el rosario y diga, yo quiero rezarlo, pero no me sé los misterios, haga las Ave Marías. Haga las Ave Marías. Entonces, se puede, pero lo ideal es que se haga con los misterios. Y solo por las almas del purgatorio vale lo mismo. Mira, María, el rosario ofrecido por las almas del purgatorio tiene mucha validez. No tanto como la Eucaristía. Nada saca más almas del purgatorio que una Eucaristía. Pero el rosario sí ayuda. Y mucho, mucho, mucho. Entonces, es una buena práctica y se las recomiendo. Una obra maravillosa de caridad, de amor por las almas benditas del purgatorio, rezar rosario por ellas. Ahora también puede rezar una decena, o en cada decena una cuenta, la última cuenta va por las almas del purgatorio. Y al final, una oración por las almas del purgatorio. Hay muchos modos de hacerlo, ¿de acuerdo? No hay una. Que el modo habitual es con los misterios, la intención por la que ofrezcas no está estipulada, tú puedes ofrecerla por la intención que tú quieras, pero una cosa muy buena es ofrecerla por las almas benditas del purgatorio. ¿De acuerdo? Gracias por esa pregunta. Muchas gracias, Clara Luz, por tu saludo. Te lo retorno con la bendición de Dios y a todos ustedes. Se necesita mucho dinero y se da muy poco. Esa es una triste realidad, Carmencita. Es una triste realidad, pero los casamientos sí se cobran. Ah, bueno, María. Con los casamientos pasa lo mismo. Los casamientos, María es de Argentina. Allá suele decirse casamiento. Se refiere al matrimonio. El matrimonio tampoco se cobra. Lo que pasa es que la manera de expresar las cosas es lo que ha generado un imaginario errado en la mayoría de las personas. Entonces muchas personas piensan, porque el mismo sacerdote lo dice, pero es equivocado. Pero muchos sacerdotes dicen, el matrimonio vale tanto. Hombre, el matrimonio no vale eso. El estipendio por celebrar el matrimonio vale tanto. Lo que se está cobrando siempre por un sacramento no es el sacramento en sí mismo, sino el servicio religioso que la parroquia ofrece. Eso es lo que se cobra. Entonces, vamos a ir quitándonos por lo que lo tenemos muy metido en la mente. Ni un bautizo no se cobra por un bautizo, no se cobra por una Eucaristía, no se paga un matrimonio, no, se paga por la celebración, el oficio del sacerdote. Entonces, obviamente las tarifas varían. La tarifa por un matrimonio varía. ¿Por qué? Por los trámites, por los papeles, qué sé yo. Por todo lo que ha llevado a la iglesia a decir, el servicio por presenciar un matrimonio es de tanto, y usualmente es más costoso que el servicio por celebrar una Eucaristía. Pero bueno, cuando lleguemos a los estipendios les voy a aclarar muchas cosas, porque los sacerdotes abusan también. Abusan, ya sobre todo con las misas colectivas. El derecho canónico es muy claro en la cuestión de los estipendios, y cada conferencia episcopal puede adaptarlo, sí, pero siempre debe adaptarse salvaguardando el espíritu que inspiró ese canon que tiene que ver con eso, pero ya lo explicaré cuando lleguemos a eso. Entonces, no se paga un matrimonio, pero se le paga al sacerdote lo que cobra por oficiarlo, y usualmente las tarifas del servicio varían. Es diferente el servicio por el estipendio por oficiar un bautizo que una Eucaristía o que un matrimonio. Incluso los funerales
el oficio de un funeral, de funerales es diferente. Bien, así son las cosas. Gaby pregunta, si la parroquia es muy pobre como acá la de Barragán, ¿la diócesis ayuda al sacerdote? Es que acá la ofrenda son muy pocas, moneditas. Gaby, no siempre es así, porque cada parroquia debe sostenerse, ¿verdad? Sin embargo, hay diócesis que están organizadas de tal manera que si una parroquia está en apuros, hay un fondo para ayudar a esas parroquias pobres. Sí, se ayuda, pero no siempre. Usualmente le toca al párroco buscársela y padecerla. Pero hay diócesis que han organizado eso. Eso varía mucho de acuerdo a las diócesis. En el caso nuestro franciscano, nosotros tenemos parroquias muy pobres. Entonces la provincia franciscana, la curia nuestra provincial, tiene un fondo porque nunca deja que un fraile pase necesidad. Porque nosotros vivimos en comunidad. Entonces yo soy vicerrector aquí en la universidad y tengo un sueldo, pero ese sueldo no es mío. Nunca he visto directamente un peso de ese sueldo. Ese sueldo que yo recibo por ser vicerrector pasa directamente al fondo de la comunidad, pero la comunidad me provee a mí todo. Entonces yo tengo comida, techo, transporte, ropa, salud. Y eso que yo recaudo beneficia a todos los religiosos. Algunos no reciben sueldo, pero todos se benefician de los que ganen, porque esa es la vida en común, la vida en comunidad y el voto de pobreza también. Entonces nosotros tenemos eso solucionado en ese sentido. Aquí en Colombia hay provincias franciscanas en el mundo que son muy pobres. Nosotros porque tenemos colegios, tenemos universidades y con eso nos hemos ayudado, aunque las cosas se han puesto muy difíciles últimamente, tanto para los colegios como para las universidades. Pero hemos sido un poco juiciosos en eso. Usualmente no fumamos, ni tenemos vicios, ni hijos, ni nada de eso. Entonces nos rinde un poco más. Mientras que a la gente del común le toca más difícil porque tienen hijos, porque tienen que sostener arriendo y todo eso. Los religiosos, ahora, y los diocesanos les va más difícil porque viven solos usualmente, solos, y dependen solo de lo que entra, a no ser que el párroco busque un trabajo que le sirva, ¿no? Bien, nos quedan 3 minutos para terminar. Vamos a ver si alcanzamos a otra pregunta. Yo sí espero que Carmencita y Juan me estén tomando apuntes, por favor, para las preguntas dentro de 8 días. En este tiempo de pandemia la necesidad de nuestros párrocos aumentó, sí, Betsy, y ojalá todos pensaran en sus párrocos, no los desatiendan a sus párrocos, ayúdenlos. A ellos sí, llévenles una canastica de huevo, una anchetica con fruta, en fin. ¿Qué es el diezmo y cómo se debe dar? Bueno, Jenson. Bien, esas fueron las primeras preguntas que nosotros respondimos al inicio de este en vivo. Yo voy a retomar lo del diezmo, le voy a dedicar un día al diezmo, un en vivo solo al diezmo, pero por ahora, como ya nos faltan 2 minutos, vuelve sobre el inicio del en vivo, que yo lo dejo allí, y allí de pronto está claro un poquito, pero sé que falta un poco más. Pero lo trato así un poco somero porque vamos a llegar allá después. Eso que dice Betsy es verdad. Dios no necesita nada de nosotros, pero tenemos que sembrar. Y se siembra dando. A los pobres sobre todo. Exactamente. Sí, lo que decíamos de la política, ¿no? El sacerdote debe iluminar esa realidad, porque el Evangelio ilumina esa realidad de la política, pero no debemos ser proselitistas. ¿Por qué dice que en una parte
por los que han muerto en tu misericordia. ¿Quiénes son los que no mueren en su misericordia? Esa es una buena pregunta, María. Es una buena pregunta. Los que han muerto en tu misericordia quiere decir aquellos que simplemente se acogen a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Hay gente que muere y no tiene quien ore por ellos. Hay una doctora que usualmente se conecta aquí. Yo la conocí cuando estaba pequeñita, Mile Teresa Mogollón. Y ella, a través de su hermana y por vía de mi hermana, me envió una vez la intención por un señor que no tenía familia, que ya murió. Yo lo nombraba ahí en la misa todos los días. Ya murió. Él tuvo la suerte de contar con una persona que se compadeció de él y que pidiera Eucaristía por él. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces hay muchas personas que mueren sin creer en Dios, que mueren sin acercarse a Dios. Esas son las personas que dejamos a la misericordia de Dios. Esos son los que mueren en su misericordia. Es decir, Señor, quedan a disposición de tu misericordia, porque ellos en su vida nunca tuvieron que ver contigo. Y no hay, o en algún caso no habrá quien rece por ellos. Bien, se nos acabó el tiempo, tenemos 1 minuto solamente y yo quiero darle las gracias a ustedes por esta noche, por acompañarme en estas puntadas eucarísticas y sobre todo por sus preguntas. Son muy importantes, muy importantes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos dentro de 8 días. Voy a cambiar la fecha, el día de otra vez de las puntadas eucarísticas y les daré las razones por lo cual lo hago y yo sé que ustedes lo comprenderán. Que tengan una feliz noche y que la Virgen les guarde en su corazón. Y gracias por acompañarme.